Vamos a dar resolución al ejemplo 3. Este ejemplo lo resolvimos en clase anteriormente, para lo cual vamos a hacer uso de Excel. Bueno, aquí está el enunciado del ejemplo. Se trata de un problema en los que intervienen 5 factores, los cuales tienen influencia sobre una variable de respuesta, en este caso y, y esta está dada en la cantidad de emisión de formaldehído, la cual se establece en partes por millón. Bueno, ¿qué nos quiere decir este problema? Bueno, ya sabemos que la metodología Taguchi utiliza arreglos. En este caso, estos arreglos ya están predeterminados. Lo que quieren decir es, por ejemplo, para la corrida 1, que sería este primer renglón, todos los factores se corren a un nivel 1. Es decir, aquí vemos que aparece el 1, 1, 1, 1. Que significa que todos los factores, ese tipo de resina se corre a factor tipo 1, nivel 1. El factor B, que es concentración, se corre al nivel 1, que corresponde al 5%. El factor C, tiempo de ciclo de prensado, se corre al nivel 1, que corresponde a 10 segundos, y así sucesivamente para cada uno de los factores. Cada combinación produce una determinada variable de respuesta que se mide en este caso en partes por millón de formaldehído en el producto final. El objeto de del análisis de este problema es determinar qué factores afectan la variable de respuesta, esperando que la emisión de formaldehído en este caso sea la mínima posible, como lo menciona aquí el ejercicio. Vamos entonces a Excel, para lo cual aquí ya tenía resuelto el ejercicio. Solamente vamos a revisar cómo se le dio solución. Les había mencionado que los niveles podemos codificarlos mediante un color para que se determine de una manera visual de mejor manera el arreglo. Entonces aquí yo les asigné al nivel 1 un color verde y al nivel 2 un color azul. Les digo que estos arreglos ya están predeterminados. En este caso es un arreglo L8 con 2 niveles y 7 factores. Cada combinación genera una variable de respuesta, en este caso dada en partes por millón de formaldehído. Lo que se procede a hacer primeramente es realizar la suma de cuadrados, es decir, realizamos la suma para cada uno de los factores de acuerdo a sus niveles. Por ejemplo, para el factor A, en su nivel 1, se tendrían que sumar de las variables de respuesta todas aquellas en donde el nivel 1 apareciese en el factor A. Es decir, en este caso A1, la suma de cuadrados de A1 del factor A para el nivel 1 correspondería a la suma de estos 4 elementos, ya que en estos aparece en este caso los niveles 1. Para A2 sería la suma de estos 4 elementos. Aquí yo lo puse con una fórmula condicional, que es la siguiente. Ya posteriormente le ponen pausa al video para que visualicen mejor la fórmula con más detalle. Bueno, una vez teniendo ambas fórmulas, la de A1 y A2, simplemente se corren hacia la izquierda y obtenemos los valores que se ven ahí. Como comprobación, la suma de ambos valores, en este caso de A1 y A2, debe de corresponder con la suma del total de las variables de respuesta, que en este caso es 2.64. Si ven ahí la suma,
corresponde a la suma, y cada una de estas sumas para todos los factores es la misma. ¿Sí? Cabe hacer mención que aquí, además de hacer la suma de cuadrados para los factores, también se hace para los errores. Bueno, aquí también me faltó mencionar que este ejemplo se realiza para 5 factores. El arreglo L8 implica tener 7 columnas. Sabemos que cada columna se asigna a un factor. Las columnas restantes se les suele asignar como errores que están asociados al error aleatorio. En este caso les menciono, tenemos 5 factores que los asignamos a las primeras 5 columnas, y las siguientes 2 columnas las asignamos como error aleatorio. En este caso error 1 y error 2. Lo que sigue hacer entonces es realizar la siguiente fórmula, la suma de cuadrados para cada uno de los factores. En este caso restamos A2 menos A1, lo elevamos al cuadrado y lo dividimos entre el número de corridas, en este caso 8, es decir, 8 renglones que tiene nuestro arreglo. Bueno, esta fórmula, ya una vez que la tenemos, la jalamos para los demás factores y errores y obtenemos ya los valores. Los grados de libertad habíamos quedado que se definen como los niveles menos 1. En este caso el arreglo está definido a 2 niveles, es decir, 1 y 2. Entonces, como los grados de libertad se definen como niveles menos 1, tenemos para todos los factores y los errores 1, es decir, 2 menos 1, 1. Lo que sigue es la construcción de la tabla ANOVA, en la cual colocamos en una primera columna los efectos o los factores, incluyendo los errores. Una segunda columna corresponde a la suma de cuadrados, que son los que previamente obtuvimos aquí. Tenemos la suma de cuadrados para A, suma de cuadrados para B, suma de cuadrados para C, y así sucesivamente. Aquí me cabe hacer mención que la suma de cuadrados del error, como tenemos 2 columnas para el error, sumamos ambos valores, es decir, la del error 1 y la del error 2. Para los grados de libertad corresponderán a los que se obtuvieron para cada factor. Para el factor A es 1, para el factor B también fue 1, así sucesivamente, y hasta el factor hasta los grados de libertad del error corresponderán también a la suma de los 2 grados de libertad que se asignaron a las 2 columnas del error, es decir, pues tenemos 2. La columna B resulta de dividir la suma de cuadrados entre los grados de libertad. Observamos. La f experimental resulta de dividir el b del factor entre el b del error, como lo vemos aquí en la fórmula. La f de tablas resulta con esta fórmula. En probabilidad, normalmente lo tomamos a un nivel de significancia del 5%. Grados de libertad 1 se consideran los grados de libertad del factor, y los grados de libertad 2 son considerados los grados de libertad del error. El valor P lo obtenemos a partir del f experimental y se obtiene con esta fórmula. Las coloco aquí. X lo asociamos al f experimental, grados de libertad 1 a los grados de libertad del factor en cuestión, y grados de libertad 2 a los grados de libertad correspondientes al error. Sabemos que la prueba para determinar si un factor es significativo o no es determinar si el valor P es menor a alfa, decimos que es significativo. Si
También podemos hacer la prueba mediante la comparación de F experimental contra F de tablas. En este caso decimos que si el F de tablas es menor al F experimental, el efecto es significativo. Aquí hacemos ambas pruebas. En esta columna hacemos la prueba con F y utilizamos esta fórmula, un condicional. En la siguiente columna hacemos la prueba respecto al valor F. La fórmula es la siguiente. Bueno, con ambas pruebas nos coincide que los efectos significativos son el A y el C. Bueno, cabe hacer mención aquí que las fórmulas, una vez que se tienen las primeras, simplemente se jalan hacia abajo. Así. Y aquí para el error no se obtiene nada. Lo que sigue ahora es determinar a qué nivel se va a fijar cada uno de los factores. En específico vamos a poner más atención en los factores que resultaron significativos, en este caso el factor A y el C. El factor A, refiriéndonos al ejemplo, estaba relacionado al tipo de resina, y el factor C al tiempo de ciclo de prensado. Eso no hay que tomarlo siempre en cuenta, siempre hay que tener en cuenta o guardar relación respecto al problema que estamos resolviendo. Bueno, regresamos al ejemplo en Excel. Estamos aquí. Entonces hay que fijar a qué nivel vamos a colocar al factor A y a qué nivel vamos a colocar al factor C. Es decir, en cuáles de estos niveles vamos a establecer ya de manera definitiva esos efectos o esos factores significativos, más bien dicho. Seguimos. Lo que hay que determinar primero es el promedio de A. Este se obtiene de dividir entre 4 el promedio que habíamos obtenido aquí al realizar la suma de cuadrados. Es decir, 1,59 entre 4, porque hay solamente 4 lecturas, es decir, 4 unos para el nivel 1, es decir, para A1. Para A2, la fórmula es la siguiente, resulta de dividir 1.05 también entre 4, porque existen 4 elementos en este caso que tiene aquí para el factor A 2. Bueno, esto mismo ocurre para los demás factores. Entonces, una vez que obtenemos esto, simplemente también jalamos la fórmula hacia la izquierda y ya tenemos todos los factores. Entonces aquí, regresando al enunciado del problema, nos decía al inicio que se desea que la emisión de formaldehído sea lo mínima posible. Es decir, los valores que obtenemos acá se refieren a emisión de formaldehído. Como el problema nos dice que requerimos o es deseable la cantidad mínima, pues elegimos en este caso el valor mínimo para cada uno de los factores. Es decir, para el A1 tenemos para escoger entre .3975 y .2625. No escogemos el menor en este caso. Para B1, entre .34 y .32, escogemos también .32. Para C2, escogemos .28. Para D2, escogeríamos .31, es decir, el nivel 2. Y para E1, escogeríamos también el nivel 2 con .31. Aquí, si observan, no se toman en consideración los errores, solamente los factores. Y también hay que considerar con mayor importancia los factores que han resultado significantes, en este caso el A y el C, los cuales se fijarán de acuerdo al objetivo en el nivel 2 para A, A2, y para C también en el nivel 2, es decir, C2.
El promedio general para la variable de respuesta se obtiene entonces aquí el promedio general para la variable de respuesta se obtiene en referencia aquí al promedio de estas variables de respuesta, es decir, 264 entre 8 nos resulta 0.33. Lo que sigue es calcular el efecto de los factores, lo cual se determina mediante la suma o resta entre los niveles elegidos por efecto menos el promedio de la variable de respuesta. Por ejemplo, para el efecto A tenemos que el efecto su efecto se determina de restar el nivel o promedio elegido, en este caso el punto 2622, menos el promedio. De igual manera para B quedamos que elegimos el punto 32 por ser menor, menos punto 33 nos resulta punto 0, y así sucesivamente para cada uno de los factores. Ahí pongo las fórmulas para que chequen cómo hicimos las restas. Y finalmente determinamos la variable de respuesta estimada. Aquí podemos considerar solamente los factores significantes o bien todos los factores, aunque estos no hayan resultado significantes. Entonces, si realizamos la estimación de Y considerando todos los efectos, todos los factores, resulta de sumar la Y promedio más los efectos. Entonces, la Y estimada, considerando solo los efectos significantes que fueron A y C, que corresponden a los factores significantes, la Y estimada resulta con esta fórmula. Ya considerando todos los factores, la Y estimada resulta en este valor.